Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Toro por los Cuernos. Detrás de mí, ya lo ven, Ferrol. Y les hago la puntualización de que detrás de mí es Ferrol porque estamos en Ferrol. Aunque yo tenga aquí en Ferrol a un personaje, pero de categoría, por supuestísimo, nacional. Paso a presentarlo ya directamente. Bieito Rubido. Bieito, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Bieito Rubido, bueno, pues ya saben ustedes todo lo que es Bieito Rubido. Ha sido director de La Voz de Galicia, director de ABC, ahora mismo director del Debate. Es un referente en el periodismo español y yo creo que en este momento Bieito sí que nos puede dar una serie de pinceladas de lo que es el momento actual en el que estamos viviendo, tanto en España, que es lo que vamos la inmensa mayoría, la mayoría del programa la vamos a dedicar a la situación de España, y luego una pincelada sobre cómo él ve nuestro queridísimo Ferrol. Pero vamos a empezar a entrar en materia, Bieito. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué momentos estamos viviendo? Porque aquí parece que está todo en peligro. O sea, se están poniendo en solfa todas nuestras instituciones democráticas, incluso la democracia. Sí. Estamos en un momento, hay distintos factores, no es un solo factor. Es decir, hay un factor que es la polarización de la vida política en todo Occidente, que tiene mucho que ver, según todos los sociólogos, con el fenómeno de las redes sociales, la digitalización, el consumo de información y de cultura a través del mundo digital y el fenómeno de lo que llaman el algoritmo, que es que al final tú y yo acabamos viendo lo que quieren ellos que vean. Y sobre todo lo que más nos interesa a nosotros, porque nos irrita lo que dicen los que no están de acuerdo con nosotros. Y eso está polarizando pues, Estados Unidos, Europa, o sea que no es un fenómeno exclusivo de España. A eso, sin duda, en el caso de España hay que añadir que efectivamente, desde mi punto de vista, se da otro factor muy importante, que es la incultura de la sociedad española en materia política. España es un país de incultos políticamente. Entonces, lo que es el principio de legalidad, lo que es el Estado de Derecho, lo que es un poco el arquetipo moral, el armazón moral de una sociedad democrática, al ciudadano medio le importa un pito. De hecho, en contra de lo que mucha gente pueda creer, ni los escándalos políticos ni los escándalos de corrupción, nada más que nos interesan a los políticos y a los periodistas. Al ciudadano normal, más allá del chascarrillo y tal, y casi si lo frivolizas dentro de un programa de Sálvame, no le preocupa nada. No, pero tenemos que ser conscientes de que eso va minando las bases de la democracia. Y el tercer factor en España es la presencia de un personaje que no tiene ideología, que no tiene una visión del interés general, del bien común, ya nada, que es un personaje digno de un estudio psicológico, pero que es un accidente de la historia que se da, y es que ha llegado hoy, se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no tiene un corpus ideológico socialdemócrata, ni socialista, ni tiene lecturas, ni tiene una visión, digamos, intelectual de lo que es la sociedad democrática. Pedro Sánchez es un tipo que solamente tiene la idea de detentar el poder, a cualquier precio, de cualquier manera. Y ya lo ha demostrado, y ha ido quebrantando una serie de normas que en democracia no esperábamos nunca que se iban a... España tiene un problema muy grave, que es la ingenuidad de los padres de la Constitución, que en aquel momento lo hicieron probablemente con buena intención, y no esperaban dos cosas que ocurrieron. Una, la deslealtad de los partidos nacionalistas con el proyecto democrático del conjunto de los españoles. La deslealtad del PNV y de Convergencia y Unió primero, y después ya, lógicamente, se sumaron dos partidos que ya se sabía que eran desleales, pero que estaban casi fuera del marco constitucional, como son Esquerra y Bildu. Pero lo que no contábamos es que lo que representaba Arzallus y sus chicos, y Pujol y sus chicos fueran tan antidemocráticos como vinieron y demostraron serlo. Y finalmente, el otro gran error es que la Constitución no concibió, no marcó los territorios para, si aparecía un personaje como Sánchez, echarlo de la política. Y entonces a Sánchez, y esto se viene diciendo siempre, utilizan la democracia para ir contra la democracia.
Sánchez es el mejor ejemplo de todos. Que ya es la culminación de lo que fue, su antecedente es José Luis Rodríguez Zapatero. Ese fue una persona muy peligrosa, porque inoculó el odio otra vez entre los españoles con su famosa ley de memoria histórica y otras cuantas leyes. Entonces yo creo que es el antecedente. Sin duda, sin duda. Vamos a ver, Zapatero, efectivamente, también otro inculto. Zapatero es a nada que tienes la oportunidad de hablar con él, es malo, pero es de una simpleza mental importante. Sí, cuando estás con él te das cuenta que no hay mucha elaboración ahí. Lo que ocurre es que Zapatero tuvo que hacer la ley de memoria histórica por una imposición de entonces la coalición que tuvo que formar para gobernar, que era Izquierda Unida, que lo puso como condición sine qua non. Entonces a él le vino bien y además se puso abanderado. El PSOE es cierto que probablemente en su larga vida de más de 140 años, el momento más brillante que tuvo el PSOE en la historia de España fueron los 14 años de Felipe González, porque era una socialdemocracia moderna que venía de reflejarse en el espejo de la socialdemocracia europea que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces en España ese reflejo era el que se proyectaba. Pero tan pronto se descabalgó a toda esa generación en torno a Felipe González, apareció de nuevo el alma, digamos, yo no me atrevo a decir antidemocrática, pero desde luego muy poco democrática del PSOE de toda la vida. El PSOE ha sido un partido que a lo largo de la historia, nada que te pongas un poco a estudiar la historia, ves que es un partido que siempre ha estado confabulado contra la democracia. Siempre empezamos con el 34, que yo creo, con la Revolución de Asturias. Claro, que ahí es el arranque un poco de la guerra civil. Prieto, y ahí estaba Prieto, que ahora lo ponen Prieto. Oiga, Prieto, Largo Caballero y otros muchos eran unos golpistas. Evidentemente, yo espero que esto de la ley de memoria democrática se corrija, porque es intolerable que, o sea, aquí o dejamos las estatuas de todos o quitamos las estatuas de todos. Pero lo que no puede ser es que dejemos solamente las estatuas de unos criminales y no dejemos las estatuas de otros personajes. A mí, es decir, Largo Caballero fue un criminal importante, y es intolerable que tenga una estatua en Madrid, la Castellana. Claro, y sin embargo, pues otros es increíble. Y además lo curioso es que cuando dices esto, desde la izquierda y sobre todo desde la extrema izquierda, facha, fascista, no, vamos a ver, un momento. Yo estoy reivindicando el mismo trato para todos, o bien desaparecen todos, o bien están todos. Lo que no puede ser es el sectarismo de decir que solamente puede estar Largo Caballero. O están todos o están fuera todos. El 34 hay prácticamente un golpe de Estado, porque enmascarado como quiera, porque te dicen que no. Hay más de 2.000 muertos. Efectivamente. Hay más de 2.000 muertos. Revolución de Asturias, que mandan a sofocar nada menos que a Francisco Franco, que entonces es el chichirí de la República. Porque era el militar de más prestigio. Efectivamente. Luego viene el 36, luego ya viene todo lo que viene, y luego viene después un maravilloso momento, que es el momento de la transición española, en el que, bueno, pues parece que nos queremos ya abrazar unos a otros y olvidarnos del asunto. Ese momento mágico y prodigioso es el que hoy pretenden reventar por todos lados. Sí, vamos a ver, yo creo que efectivamente la transición en España es una de las páginas más brillantes, más luminosas de la historia de España, pero además valorada en los Estados Unidos. Hay un libro muy interesante sobre los liderazgos fuertes de un tal Arce que analiza el liderazgo de varios personajes del siglo XX, Churchill, Eisenhower, Roosevelt, Adenauer, De Gaulle, y en España, curiosamente, selecciona a Adolfo Suárez. Y dice el autor que es un personaje muy interesante porque tiene que llevar a cabo una transformación de un país con unas dificultades mucho mayores de las que a lo mejor nosotros, que estábamos viendo como jóvenes en el momento, no éramos conscientes. Bill Gates hizo la crítica en el New York Times de este libro y dice que lo que más le llamó la atención del libro fue la figura de Suárez, de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, claro, tuvo que hacer un cambio de país, como muy bien dijo él. Yo recuerdo aquel discurso que decía, tenemos que vivir en la casa y mientras vivimos en ella vamos a cambiar las tuberías, vamos a cambiar las ventanas y tal, y estamos dentro de la casa, vamos a cambiar todo. Y Adolfo Suárez lo hizo, vuelvo a decir,
con una visión bastante, yo no digo ingenua, pero desde luego de buena voluntad, de que aquí todos vamos a apostar por la democracia. Lo que no sabíamos es que los herederos de aquellos señores, sobre todo en el PSOE y en los partidos nacionalistas, finalmente iban a estar contra la democracia. Es que es contra lo que están, contra la democracia. Tú me decías antes, cuando empezábamos el programa, que precisamente se formaron en universidades Sí, franquistas sí. los padres de nuestra Constitución y los que hicieron posible este cambio de la dictadura a la Sí. democracia absolutamente suave. Y, sin embargo, atentan contra la democracia los que precisamente se han formado en universidades democráticas. Exactamente. ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, efectivamente, para mí es un dato que me llama mucho la atención Es y que que es lo digo muy siempre. interesante. ¿Quiénes hicieron la transición? La transición la hicieron una serie de señores que se formaron en las unidades, en los colegios y en las universidades del franquismo. Fraga, Peces Barba, estoy hablando de los padres Adolfo de la Constitución. Suárez. Pero el propio Adolfo Suárez, Todos. pero el propio Felipe González, que fue, ¿Todos? incluso iba a los campamentos de la OGE. O sea, Felipe González era de los que era del Frente de Juventudes. Pero en ese ambiente que había, nació toda una generación de políticos que hicieron precisamente esa gran transformación democrática, que paralelamente a eso lo que ocurrió es que hubo una gran transformación económica del país. La historia de la economía española viene siendo muy buena desde el año 57 hasta la muerte de Franco, está reconocida por todos los historiadores de economía, de que es una de las historias de éxito mejores de la economía mundial, pero después, pasando unos años muy duros, los de la transición, con una inflación a veces del 18%, los tipos de interés altísimos, la economía, hasta que se hacen los pactos de la Moncloa, que los diseña otra cabeza privilegiada formada en el franquismo, que es Fuentes Quintana, y Fuentes Quintana, a partir de ahí, con un pacto de todos los partidos, se vuelve ya a subir, aunque los primeros años del PSOE también fueron difíciles. Hay que recordar aquello que prometía Felipe González, que prometía 800.000 puestos de trabajo, y un día Fraga le dijo en el Parlamento: bueno, usted dijo 800 o 1.000, porque muchos más no se han formado, ¿no? Era muy difícil generar trabajo, puestos. Pero hubo una gran transformación del país, de la economía, y Felipe González incluso decía en aquella época: vamos a intentar que el país funcione, decía él. Y curiosamente, hoy España, él decía: no, vamos a intentar que España funcione, decía Felipe. Bueno, hoy podemos decir que España no funciona. Los trenes no salen, se producen apagones increíbles, los aeropuertos están llenos de chinches, no hay vivienda, tenemos una situación migratoria ciertamente inquietante, aunque la economía crece, lo sorprendente es que crecen los umbrales de pobreza, con lo cual hay un desbarajuste y un desequilibrio que llama mucho la atención. En fin, no podemos decir hoy precisamente, y tenemos un nivel de corrupción como probablemente no se recuerda. En muchos años. Pero de todas formas lo que sí está claro es que a los padres de la Constitución y esa transición se la da la dictadura en bandeja. ¿Por qué? Porque la dictadura consigue, aparte de industrializar lo que es España, aparte de lo más importante de todo, que es crear una gran clase media, que es lo que va, de alguna manera, a darle tranquilidad a todo tipo de procesos. Esa gran clase media, ahí entra el pueblo español como copartícipe de la evolución hacia una transición democrática, porque ya estaba servido. Éramos la octava potencia del mundo y en este momento es una herencia que se ha despilfarrado, económica, moral, social, es increíble el despilfarro. Es como si a unos herederos les ponen una maravilla y de repente se encuentran con que lo tiran todo. Eso es lo que yo veo. Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el bien que nos dieron? Bueno, despilfarrando, nada, ahora mismo. Exactamente, lo estamos malbaratando, que se dice, ¿no? Vamos a ver, efectivamente, la economía española, hay una historia que está escrita en las memorias de Walters, que era un general norteamericano, pero que, como sabéis, en Norteamérica también hacen labores diplomáticas, y Walters vino a ver a Franco en los últimos meses de su vida, poco antes de morir, pero que todavía estaba allí. Entonces Walters estaba allí, lo había enviado Nixon.
O sea que estoy hablando probablemente del año 70. 73, Sí, 70, por 74. el Nixon cae en el 74. O sea que en el 72, 73. Ujú. Y estaba hablando con él, pero no sabía cómo decirle. Pero Franco, que era perspicaz, dijo, usted lo que quiere, no, lo que quiere saber su presidente es lo que va a ocurrir cuando me muera yo. Y entonces el general Walters le dice, sí, pues sí, efectivamente. Dice, dígale que no se preocupe, Que no va a pasar nada. que no va a pasar nada. Dice, porque yo dejo algo que no había cuando yo llegué, que es una gran clase media. Exacto. Y la clase media, claro, le da... Cuando los países van bien cuando tienen clase media. Mira, un grupo de ricos muy ricos y mucha pobreza se da en casi todos los países. Tú te vas a cualquier país, tanto ya sea del tercer mundo como área latinoamericana, etcétera, y tú encuentras multimillonarios, o sea, ricos, los encuentras en todos los mundos. En Dominicana, por poner un ejemplo, hay unas familias riquísimas. Dominicana, afortunadamente, va ahora en un camino de ir generando clase media. Pero Dominicana, hasta hace poco, por ponerlo un ejemplo que pueden entender muchos españoles, tenía 20, 30, 40 familias muy ricas y después había la inmensa mayoría pobres. Ese es curiosamente, cómo se combate y cómo se hace en grandes países. Pues entre los ricos y los pobres ir ensanchando, de modo y manera que entra la clase media, que es la que tiene propiedades, que es la que tiene pequeñas empresas, que es la que va generando una capilaridad y una red de convivencia y de cohesión social que hace que los países progresen. En este caso, teníamos una gran clase media y la estamos ensanchando. Hay unos ricos muy ricos, que cada vez son más ricos, y hay cada vez más pobres, Exacto. cada vez más pobres. Luego nos estamos cargando ese colchón maravilloso, la esencia de la tranquilidad. Exacto. Y del equilibrio, que es la gran clase. Ahora mismo, el gran perjudicado de estos 40 años, de estos últimos 40 años, ha sido precisamente la gran clase media. Y de 20 años para aquí, perjudicado por todos lados. Sí. El nivel impositivo es vergonzoso, sí, o sea, los impuestos... tenemos el mayor esfuerzo fiscal de Europa, porque hay otro error también que se utiliza mal, porque ellos todavía, la María Jesús Montero, que es una indigente intelectual, la de Hacienda, no, que todavía hay países, sí, hay países que tienen 2 puntitos más que nosotros, algún país, digamos, nórdico, etcétera. Pero, por ejemplo, Alemania Francia tiene más impuestos que nosotros, pero Alemania no. Y Alemania, ya no te digo Italia, a lo que voy. Pero el esfuerzo fiscal es un concepto distinto. El esfuerzo fiscal va en función de lo que tú cobras. Un danés o un sueco o un alemán tienen salarios, pues un 30, un 40 o un 50% por encima del salario en España. Y entonces el esfuerzo fiscal de un español es mayor que el de un alemán o que el de un danés. Claro. Nosotros hacemos mayor esfuerzo. Y por otro lado, insisto, claro, tenemos salarios muy bajos y yo creo que en eso sí creo que tenía que trabajar, ya no este gobierno, cualquier gobierno, con los empresarios, pero eso tendría que ser un gran pacto como se hizo en su día en el Pacto de la Moncloa. Y los economistas saben cómo se pueden resolver esos problemas. Pero aquí, en este momento, en el momento actual, tenemos un gobierno que nos fría impuestos y que curiosamente no sabemos a dónde va todo ese dinero porque el umbral de pobreza, o sea, cada vez las bolsas de pobreza crecen más. Sí. Entonces, oiga, ¿qué están haciendo ustedes? Destrozar a esa clase media, claro, de la que hablábamos antes. Otro síntoma del destroce de la clase media es la vivienda, el disparate de la vivienda. Como hoy en día, antes, en aquellas épocas en las que España estaba trabajando y levantándose, pues ¿quién no tenía una casa y un chalecito en la playa? Hoy en día, ¿quién puede aspirar a una casa? Nuestros hijos no pueden, bueno, ya no te digo comprar, es que ya no pueden ni alquilar en sitios como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Aquí en Ferrol de momento es una isla, bueno, pero no en La Coruña. Eso iba a decir yo, en La Coruña o ya sea no, que lo estamos viendo en todas partes, o sea, también es parte de esa gran crisis en la cuestión de la vivienda y también la falta de empleo, porque están falseadas las cifras de paro.
porque no es todo lo que nos están contando. Y el empleo es precario, y tú lo sabes. Los sueldos cada vez más bajos. Entonces, todo esto es un horror. Parece que se han conjugado aquellos astros que decía aquella Leire Pajín, cuando decía, qué bien que vino Zapatero con la conjunción de astros. Decía que iba a haber la conjunción planetaria, planetaria que iba a permitir el encuentro de Obama y Zapatero en Estados Unidos. O sea, Obama nunca nos visitó, estando en democracia. Sin embargo, curiosamente, en la época de Franco vino Eisenhower. Nosotros, cuando yo estaba en ABC, en la sala teníamos muchas portadas de momentos así estelares de la vida de los últimos 100 años de España, portadas de ABC, y había una que era la portada de Franco y Eisenhower dándose un abrazo en Madrid. En Madrid. En Madrid. Y Ford vino al general Franco en Madrid. Entonces, claro, decía siempre un compañero en ABC, decía, bueno, pues si lo de que Zapatero se vea con Obama en Washington es una conjunción planetaria, dice, cuando vino Eisenhower era intergaláctico. Ya no porque, era claro, el cometa presidente Halley norteamericano que venía aquí a España a saludar al general Franco, ¿no? Bueno, pues en esa situación tremenda, de repente nos encontramos con que sí, de acuerdo, hay un Zapatero que hace todo lo que hace, ingeniería política, yo creo, que pretende ingeniería social, revierte muchas cosas, pero hay un problemón, que es mi caballo de batalla, que ahí se le pudo poner siempre freno, pie en pared, y la persona que le tuvo que poner pie en pared no se lo puso. Yo aquí voy a discrepar. Ahí discrepas. Aquí discrepo. Y es Mariano Rajoy. Yo discrepo porque hay una corriente en una parte de la derecha española de echarle toda la culpa a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy hereda el país quebrado, pero cuando digo quebrado es quebrado de verdad. Nadie, ni Aznar cuando lo hereda de Felipe González, que siempre dice, tuvimos que pedir un préstamo para pagar la seguridad, las pensiones. No, aquí no había un euro. En marzo del 2012, en el Banco de España no había dinero para pagar. Claro, en marzo del 2012 llevaba 3 meses el gobierno de Mariano Rajoy. El mundo entero, sobre todo Estados Unidos, la City de Londres, Frankfurt, todo el mundo económico estaban con los ojos en España a ver cómo quebraba y si quebraba con España el euro. Bien. Entonces la prioridad absoluta de aquel gobierno era resolver el problema económico. Con un agravante, y es que todo el mundo estaba, que pida el rescate, pidió el rescate Portugal, que fue intervenido, pidió el rescate Irlanda y pidió el rescate Grecia. Pero claro, lo que no se daba cuenta es que Grecia era menos que Andalucía. Sí. Portugal Irlanda igual. El rescate de España eran 800.000 millones de euros y no se los iban a dar. Y una cosa que yo creo que hay que contar, y que yo supongo que alguien, a lo mejor Mariano ya la contó, pero es que la propia Angela Merkel le dijo, ni se le ocurra pedir el rescate, porque si pide el rescate le vamos a decir que no le vamos a dar 800.000 millones de euros a España. Y si decimos que no, el euro se va al garete. Es decir, las prioridades que tenía Mariano Rajoy era fundamentalmente la economía. Y tenía él, como lógica aspiración, gobernar dos legislaturas. Una primera legislatura que puso todo el acento en la economía, y una segunda legislatura que era la legislatura de las reformas y de la... ¿Qué ocurrió? Que en la segunda legislatura ya lo vivimos todo, repetición de elecciones... El tema de Cataluña... Bueno, es que a Mariano le tocaron muchas cosas que no le tocaron a ninguno. Pero, porque a este Sánchez le tocaron desgracias, porque es gafe, le tocó la nevada, le tocó la Dana, le tocó el volcán de La Palma, pero una abdicación del rey y un golpe de Estado en Cataluña, que no se lo inventó Mariano Rajoy. Oiga, todo el deterioro de Cataluña viene desde los años 80, en que Jordi Pujol pone en marcha toda una ingeniería social para cambiar Cataluña. Yo siempre pongo el ejemplo de Ángel Herrera Oria, que fue el fundador del Debate y del CEU, que era un abogado del Estado, que después de mayor se hizo sacerdote, y Ángel Herrera Oria decía, ¿cómo se cambian las sociedades? Y él decía, con 2 grandes locomotoras. La locomotora de la educación y la locomotora de los medios de comunicación. Y consciente de eso, crea primero el debate y después, con los primeros beneficios del debate, crea el CEU. Y esa es la estrategia de Ángel Herrera, que después... Comunicación y educación. Y educación, fundamental. Pujol lo tuvo clarísimo. Y Pujol empieza en el año 80 Total.
haciéndose cargo de la educación, quedándose con la educación, y se queda y empieza a regar, que es el primero que inventa las ayudas públicas desde la autonomía a los medios de comunicación catalanes, y crea TV3 con 7 canales. Es una locura. Claro, 40 años después de eso, teníamos el 1 de octubre del 2017, que dan un golpe de Estado, que es una broma porque dura 20 segundos, pero ahí lo tenemos. Y eso, claro, pero es que desestabiliza mucho. Yo de Mariano Rajoy te admito perfectamente, y lo comparto contigo, entiendo que tu línea argumental es que él no le quedó más remedio que incumplir uno de sus grandes promesas, que había dicho que no lo iba a hacer jamás, que es el subir los impuestos. O sea, entiendo que ponga a Montoro y que no le queda más remedio que incumplir. Otra cosa es que Montoro fuera muy antipático. Bueno, esa es otra cosa, pero bueno, estoy de acuerdo contigo. O sea, que a él no le queda más remedio que decir, señores, donde digo, Diego, porque aquí tengo que sacar el dinero de debajo de las piedras. No, es que lo explicó, la gente muchas veces no se acuerda. Yo recuerdo un pleno del Congreso de los Diputados donde dice Mariano Rajoy que el dinero no nace en los árboles. Por eso. Recuerdo esa intervención, el dinero no nace en los árboles, no tenemos dinero. Y ahí me parece muy bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay otro gran punto, el punto, si quieres, que hiere más a la sociedad española, que es la ley de la memoria histórica. No le costaba un céntimo el derogarla, ni un céntimo, y la mantuvo. Que es una cuestión de prioridades. No, pero en ese caso no es una cuestión económica. No, pero tú priorizas la economía, pero lo que es un poco lo que puede ser los conceptos que sigues, aguantando lo inaguantable. En la etapa de Mariano Rajoy no se avanzó ni un milímetro en el campo de la memoria. ¿Que la había que derogar? Pues sí, pero probablemente no estuvo en las... Pero a mí ¿Pero tú crees que no la derogó porque no se atrevía a derogarla? No la derogó porque las prioridades eran otras. Pero esto simplemente con decir, oye, esto no... Pero es que eso tampoco, yo no estoy... Es que ¿Tú no crees que sea tan importante? No, yo creo ¿Tú no crees que es importante? Tiene mucha más importancia otras cosas. Yo creo que era más importante una reforma de la ley electoral. Bueno, por ejemplo. Y otro tipo de cosas. La ley democrática hay que hacerlo. No se hizo por una razón, porque Mariano era un hombre que creía en la democracia. Y Mariano, por eso digo, ¿cuál es el momento fatídico de España? Que aparezca un tipo como Sánchez, que no cree en la democracia, y no solo no cree en la democracia, no tiene las pautas, ni los comportamientos, ni la cultura democrática que hay que tener. Mariano, que decía, yo la reforma electoral tengo que hacerla en consenso con el PSOE. Y el PSOE, que entonces estaba Rubalcaba, le dice, no, yo no te consensuo la reforma. Podía hacerla por su cuenta y riesgo, a lo mejor tuvo que hacerla. Hoy sabemos que, visto cómo se comporta el PSOE, hay que hacer reformas sin consensuar nada con el PSOE, sin duda alguna. Bueno, sin duda alguna. Eso pero puede no ser por que nada, lo sabemos hoy. No por nada, exactamente, porque el PSOE ha demostrado, sobre todo el PSOE de Sánchez, que no le importa nada la democracia, no tiene interés ninguno porque esto sea democrático. Sánchez, si pudiese, y lo digo con toda claridad, se quedaría históricamente hasta morirse ahí. Autócrata puro. Sánchez no tiene cultura democrática, no tiene fe democrática. Entonces Sánchez ya demostró que no quiere pacta con los nacionalistas porque los necesita. Sí. Si no, los despreciaría también. Estoy completamente los necesita, y entonces, como necesita esos votos, pacta con ellos. Pero si no, los despreciaría igualmente. Y lo que hemos aprendido es, la próxima vez no habrá que tener esa sensibilidad que tenía Mariano, porque era un demócrata. Pero claro, a mí me llama la atención es cuando tenemos políticos que son demócratas, los despreciamos, y nos gustan los autócratas. Porque a lo mejor, como dice el otro, es que hay que ser sagaces como los hijos de las tinieblas y no ser tan sumamente incautos como los hijos de la luz. ¿Me perdonas un segundo? Vamos a publicidad y seguimos. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa.
y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa, bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante, nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Bien, de nuevo con ustedes y ahora ya dejando un poco a la situación así esta de la que hablábamos de Zapatero, los incumplimientos de Mariano, Sánchez, ahora viene la oposición que ya parece que no sabe lo que hacer porque parece que está perdida. Vamos a entrar en los partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Socialista. ¿Tú crees que le puede ocurrir al Partido Socialista lo que le ocurrió al Partido Socialista italiano con Bettino Craxi, que terminó Bettino Craxi en los tribunales y teniéndose que escapar a Argelia, donde murió? No, en Túnez, a Túnez. Ah, perdón, a Túnez. O sea, puede ocurrir, porque el proceso que yo veo del deterioro y de podredumbre del Partido Socialista es que es muy difícil, ¿cómo lo ves? Puede ocurrir, pero yo aquí en España veo que todavía hay como una gran bolsa de votos que no le funciona, que le da lo mismo que su dirigente haga unas cosas. Real Madrid y Barcelona. Sí, pero con hooligans. Con hooligans, con muy poca racionalidad y sobre todo, porque claro, el demócrata, la sofisticación de un demócrata es, oye, yo voto en función de la coyuntura y mi voto no es cautivo de nadie. Pero aquí yo creo que le pasa un poco también al PP, aunque con Pablo Casado tuvo un resultado muy malo, pero lo que sí es cierto es que yo creo que hay ahí 6, 7 millones de personas que van a votar al PSOE, sí o sí. Sí o sí, y sobre todo por algo tremendo que es que no gobierna la derecha. Y eso es muy antidemocrático. Es decir, si no creemos en la alternancia, si no creemos que unas veces gobiernan unos y otras veces gobiernan otros, y que eso es sano para la vida del país, por eso era una de mis primeras intervenciones, te decía, la incultura política de la ciudadanía. Oiga, que no pasa nada, a mí me parece muy bien que gobierne el PSOE, faltaría más. Lo que no me gusta es que gobierne Sánchez, porque Sánchez me ha demostrado que no gobierna para el interés general, sino que gobierna para él. Y para su entorno nada más. Pero el problema que yo veo es que Sánchez en este momento está donde está porque su propio partido lo mantiene. Ese es el problema. Porque podían hacerlo caer. Luego están todos en la pomada. Tú piensas que su partido lo echó. Claro. Él lo echó y entonces él, como que es muy rencoroso, puso en marcha toda una reforma cuando
cuando regresó, que regresó por nada, es que al final estamos sobrevalorando, es decir, votaron unos cuantos, y con unos cuantos, entre Susana Díaz, Pachi López y Sánchez, pues unos cuantos decidieron que volviese Sánchez al partido. No estamos hablando de que hubo una especie de primarias al estilo norteamericano, donde participaron cientos de miles. Al final no llegaron ni a 100.000 todos los que votaron, y a Sánchez lo votaron, me parece que 40.000 o 45.000. Y él hizo un partido a su medida. Exactamente. Y arrasó con el modelo de partido que había. Hay que pensar que en la época de Felipe González estaba prohibido hacer halagos de la ejecutiva, y que las intervenciones tenían que ser intervenciones críticas. Ya Felipe se desenvolvía bien dialécticamente ante las críticas, pero hoy el Partido Socialista no es un partido democrático, es un partido de cesarista, con un liderazgo muy fuerte de un señor que es una autocracia, ¿no? Es una autocracia, tú lo ves. Partido Popular, y ahora calentando motores para un nuevo Congreso. ¿Consideras oportuno? ¿No? ¿Crees que es necesario? ¿Cómo ves el Partido Popular de Núñez Feijóo? Vamos a ver, el Partido Popular de Núñez Feijóo a mí me gustaría que tuviese más carga ideológica y que estuviese más reafirmado en determinados aspectos de los que hablábamos antes, que no se los escucho, pero al final yo creo que falta hay que ilusionar a la sociedad. Pero en este momento el PP es más democrático, hay más corrientes internas de debate y de crítica a la dirección en el PP que en el PSOE. En el PSOE no hay ninguna. No, por eso, en el PP, no, en el PSOE hay miedo. O sea, en el PSOE hay pánico por dos razones. Por la personalidad del líder, que es un tipo que, no, lo de los WhatsApps estos que los seleccionó Ábalos, son cosas muy suaves, petardo, no sé qué, nada, eso es poquita cosa. Él es muy cruel y la expresión sanguíneo no quiere decir sanguinario. Sanguíneo es que es un tipo que no perdona, es rencoroso y va a por los disidentes. Y yo creo que en el Partido Popular ahora mismo hay dos o tres personas que son perfectamente alternativa al propio Feijóo y que representan corrientes de pensamiento distintas y que ahí conviven y que van a tener protagonismo en el Congreso. El Congreso siempre es bueno, los congresos siempre son buenos y es una oportunidad que se dan los partidos para hablar entre ellos y también para proyectar ante la sociedad qué es lo que le proponen a la sociedad. Yo lo que sí creo es que hay que ilusionar al votante para decir, otra España es posible, ¿no? Este libro que acaba de sacar Iván Espinosa de los Monteros, de una España, hay otra España posible y una España maravillosa y tal, yo creo que eso es lo que yo le echaría en falta ahora mismo al Partido Popular. Porque ilusionar a la gente de que otro país es posible. Pero claro, tú solamente la puedes ilusionar, por ejemplo, si la gente confía en ti, o sea, si la gente cree que votándote tú vas a hacer lo que dices que vas a hacer. Y eso ya, pedir más confianzas es complicadito, tal y como está el panorama. O sea, necesitas primero que confíen en ti, pero segundo, la gran pregunta que le digo yo siempre, perdona, cuando viene aquí, por ejemplo, Tellado, que le digo yo, pero tú dime exactamente, simplemente, ¿qué leyes derogaríais? Porque gobernar, ¿para qué? O sea, vosotros gobernáis, perfecto. ¿Qué leyes derogaríais? ¿Cuál sería vuestro programa de gobierno? ¿Y no te parece que ese programa de gobierno de momento no lo estamos escuchando? Feijóo, por ejemplo, dijo en varias ocasiones que derogaría la ley de memoria histórica, lo ha dicho, yo se lo escuché, tengo buena memoria, se lo escuché, no sé si lo tienen que poner por escrito, que supongo que lo pondrán en la ponencia política de este Congreso. Pero yo te diría una cosa, hay mucha gente que dice, vale, pero si lo que vais a hacer, ¿por qué no empezáis a demostrar que sí lo vais a hacer haciéndolo en las comunidades autónomas que estáis gobernando? Y en las comunidades autónomas que estáis gobernando no veo yo eso. Por ejemplo, en Andalucía no se consiguió derogar la ley de la memoria histórica, sino que incluso no se implantó una ley de reconciliación que pretendía poner Vox. Es decir, vosotros tenéis en este momento, le diría yo al Partido Popular, la suerte de contar con unas comunidades autónomas en las que gobernáis. ¿Por qué
vuestro programa de gobierno no lo volcáis yo creo en que ellas. en algunas lo están haciendo, en otras tienen otras dificultades, pero en algunas las están haciendo. No sé cómo lo ves. No, bien, yo creo que lo hay No que... deberían de decir qué es lo que van a hacer en el momento en que gobiernen. Sí, sí, pero yo creo que lo dicen, ¿eh? ¿Tú crees que lo dicen? Sí, yo creo que les escuchamos poco, lo digo en serio. Es que será entonces que no los escuchamos, porque ya no nos lo creemos. Es que hay tanto ruido, hay Claro. tanto ruido mediático que No llega lo un sé. momento que cuando a veces hay una rueda de prensa y tal, yo me doy cuenta que no, porque mucha gente, claro, a mí me hace mucha gracia, es que tienen que ser más duros, pero ¿qué más puede hacer que decirle a un señor, oiga, usted es un corrupto, su mujer es una corrupta, su hermano es un corrupto, tal, decírselo un día y otro día en el Congreso de los Diputados? ¿Qué puede hacer? ¿Irla a escupir en la cara? Sí, no, es que no se puede hacer mucho más. Entonces a mí me llama la atención que también, y además, claro, lo que no podemos hacer es ser nosotros tan pecadores en la antidemocracia como lo son los de enfrente. Entonces, el Partido Popular está haciendo una oposición, yo creo que dura, para el PSOE durísima, bueno, la crispación y tal, pero para muchos de los posibles votantes del PP les parece débil. Sí. Yo se lo escucho, es que no son duros, es que hay que darle más caña. Pero bueno, tampoco, en democracia tampoco se puede ir allí con una metralleta y disparar. Lo que se puede hacer es decir un día y otro día, y ahora ya se dice, oiga, váyase, volviendo al marche ese señor González de Aznar, etcétera. Yo creo que el Partido Popular es que mucho más en democracia no puedes hacer. ¿Y tú crees que el Partido Popular va a ser Núñez Feijóo el que lidere, el que sea la alternativa a Sánchez, va a ser Feijóo, o le va a pasar como a Moisés, que se va a quedar arriba con el báculo y va a decir el hermano, no venga, pasa tú? ¿Va a ser Feijóo o va a ser Isabel Díaz Ayuso? Vamos a ver, si gana las elecciones va a ser Feijóo. No, digo, ¿se va a presentar Feijóo? Sí, sí, sí. ¿Tú no lo dudas? No, no lo dudo. No lo dudas. Va a ser él el que se va a presentar. Vamos a ver, es que eso sí que está muy estudiado. Tú te dedicas a la política para gobernar, no te dedicas a la política para estar en la oposición. Eso no. O sea, la gente tiene una pulsión de dedicarse a la política. Tú y yo no nos hemos dedicado a la política, pero si nos dedicáramos a la política sería para ser el alcalde de Ferrol o el presidente de la Diputación de La Coruña. Claro, es que no es para... No, yo me quedo aquí en la oposición eternamente. No, yo creo que Feijóo tiene vocación de gobernar, y si tiene la oportunidad va a gobernar, no tengo ninguna duda de que va a gobernar. Otra cosa es que evidentemente... O sea, en este congreso no va a ser como él le dijo, que yo creo que ahí se equivocó, cuando él dijo el cónclave del PP. Sí, cuidado, bueno, el cónclave es elegir un papa. Por eso digo, como él en esa retranca, a lo mejor quería decir con el cónclave, hombre, no crees que no. No nos ajustamos mucho a las palabras, al significado verdadero de las palabras, ¿no? Sí. Pero en el caso, vamos, yo creo que lo bueno que tiene ahora mismo el PP es que tiene banquillo, ¿no? Y no cabe duda que para mí el número uno en el banquillo es Isabel Díaz Ayuso, pero hay más gente, hay más gente que tiene también vocación. Moreno Bonilla, que a mí no me gusta mucho, pero está el propio Azcón, el de Zaragoza, y hay gente que aspira, que tiene aspiraciones, y dentro del entorno y en el propio partido hay alternativas por muchas partes. Yo creo, así como en el PSOE yo solamente veo a Paje, no veo a nadie más ahora mismo, nadie se atreve ni a levantar la cabeza, porque el que levanta la cabeza, el martillo va contra él, y Paje es el único que de vez en cuando saca un poquito la patita y dice cosas que discrepan con la línea y el pobre Lambán, pero que ya Lambán además que está muy enfermo, está muy enfermo, pero bueno, por lo menos tiene la dignidad. Y en otros partidos, vamos a ver, por ejemplo, tercer partido del panorama, Vox, ¿cómo lo ves? Bueno, Vox, a mí, yo recuerdo una vez que iba por Cea Bermúdez, en Madrid, caminando por la acera, y me detuvo un señor cuando yo trabajaba en ABC, y me dijo, ¿usted es el director de ABC? Sí, ¿me deja que le diga? Sí, dígame. Y me dice, le voy a decir una cosa, yo siempre he votado al Partido Popular, pero me gusta mucho lo que dice Vox. Y le dije yo, a mí me ocurre lo mismo, ahora ya no. ¿Te gustó cuando estaba Espinosa de los Monteros? Claro, era un partido que yo veía como alternativa en algunos casos. O como complemento. Como complemento, pero yo creo que ha entrado en una deriva que no sabemos muy bien ya lo que... ¿Hacia dónde va? Es que no sabemos, y hace cosas muy raras. Por un lado fue de los que le avalaron, y lo sabemos todavía hoy por qué, de los que avalaron
cómo se iban a repartir los fondos. En un pleno de aquellos en pleno COVID, Sí. que había 4 gatos Sí. y cuando había que ver, y el partido, yo recuerdo que entonces estaba Pablo Casado, y recuerdo hablar con Pablo Casado, y Pablo Casado, no entiendo lo que ha hecho Vox, le ha avalado a Sánchez con sus 50 votos, que reparta los fondos europeos sin dar ninguna explicación y sin exigir un control ni nada de nada. Ahora acaba esta semana una propuesta del Partido Popular con el PNV y tal sobre lo que pretende esto de los chiringuitos universitarios, Sí. de cargarse las universidades privadas el gobierno, y para sorpresa nuestra, Vox no ha apoyado ni al PP ni al PNV. Entonces, a veces hacen cosas... Desconcierta. Sí, y no Desconcierta un poco. estaban en el gobierno con las autonomías, gobernando, me consta que muy contentos los que estaban gobernando, y un buen día el señor Abascal dijo fuera todos de allí, invocando un pequeño conflicto Sí. de los menas y tal. Y claro, me consta que mucha gente dentro de Vox dice, pero si estábamos gobernando, ¿por qué nos echáis? Estábamos gobernando en Valencia, estábamos en Baleares, estábamos en Extremadura, estábamos en Castilla la Nueva, en Sí. Castilla y León, fuera. Estaba en Aragón, no. Y entonces no acabamos de entender, de repente pro Putin, les parece bien los aranceles de Trump. Entonces, ahora mismo Vox está un poco desorientado y lo explican mal, porque a mí no me acaban de explicar por qué toman estas decisiones. Pero ya, a mí ya casi en el ámbito internacional me preocupa menos, porque yo sigo creyendo que nuestro problema no es ni Putin ni Trump influyéndonos. Sí. Nuestro problema se llama Pedro Sánchez. Sí. Y a veces el error, siempre se dice que no, es que España no entró en la Segunda Guerra Mundial. Y no, España lo que no tenía que entrar era en la guerra civil. Teníamos que haber, nuestros antepasados, haber tenido la inteligencia política suficiente para no haber entrado en una guerra civil y haberla evitado. Evidentemente, con las barbaridades que hacía el gobierno de la República, probablemente fue inevitable, pero había que haberla evitado. Y en este momento nuestro problema no es Putin o Trump, nuestro problema es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que tiene de momento una serie de partidos que le arropan, porque están como jamás se imaginaron que iban a estar, pero uno sobre todo que él necesita, que es sumar. Yolanda Díaz, ¿cómo ves esto? No, eso está... ¿Se está desinflando no, hasta la desaparición total? Está desinflado. ¿O ya está desinflado? Eso está desinflado, ahí no hay nada que hacer. Es decir, ahí volverá de nuevo Izquierda Unida a su bolsa de votos, que suele ser en torno a los 2 millones, que con la ley DON, vamos, con el sistema DON, que no es la ley, se llama el sistema DON, pues probablemente no supondrá más allá de 7 o 8 escaños, que es... Podemos, por su lado, también tiene una bolsa bastante residual que le puede llegar dar en el mejor de los casos 4 escaños, y la extrema izquierda volverá a tener pues esa presencia, porque Sumar, y es cierto que gran parte de los que votaron a Sumar creyendo que había una izquierda alternativa por la izquierda, irán a votar al PSOE. Es decir, no... Y luego los grandes, los grandes traidores a lo que es la idea de España como nación, que son PNV, Bildu y compañía, sí, pero PNV y en su día Convergencia y Unión, Junts ahora. Estos dos han estado siempre protegidos por el sistema electoral, un sistema electoral hiperdimensionándolos a ellos. Totalmente. ¿Cómo es que nunca al PP y al PSOE, cuando eran cuerdos en su momento, a nadie al hablar de reforma electoral se le ocurrió decir que lo que habría que terminar es con la ponderación de voto de catalanes y vascos? O sea, de Junts nunca, no se les ha ocurrido nunca ver eso. Ese es el gran problema. Ese es para mí, es casi el nudo gordiano de todo. Es decir, aquí el problema está en que habría que hacer una reforma. Curiosamente, Sánchez pide para las europeas que no entren si no tienes más del 5%. Bueno, pues apliquémoslo también en España. Efectivamente. Si no alcanzas el 5% del total, no entras. Esa es la clave, Vieito. Claro. Es la clave. O ir al modelo griego, que a mí tampoco me disgusta, que es la lista más votada se le dan 50 escaños a mayores. Si le das 50 escaños a mayores,
ya te evitas tener que depender, les dejas estar presentes en el Parlamento. Con el 5% no entran en el Parlamento. Es el 5% es el que habría que pero si quieres, pero claro, no si puedes quieres hacer. digamos, en un concepto de dejar que estén representados, pues pones el sistema griego. El sistema griego es la lista más votada se lleva 50, con lo cual no tiene que negociar ya con nadie. Ya no tiene que negociar ni con ninguno de estos partidos, porque ahí estuvo gran parte de nuestros problemas, estuvo ahí es desde el año problema. 77, que es ceder y no dejar a los nacionalismos. Que, dicho sea de paso, es que Junts apenas tuvo 400.000 votos en las últimas elecciones. Con 400.000 votos tiene secuestrado a un país de 48 millones. Y con 400.000 votos aplicando el 5% no entraría en el Parlamento español. Luego, eso que es tan elemental, ¿cómo no se les ocurrió en su momento a Felipe González y cómo no se le ocurrió a José María Aznar? ¿Sabes por qué? Porque tanto el uno como el otro pastelearon con los vascos y con los catalanes. Porque el pacto de Aznar, el pacto del Majestic, es vergonzoso. O sea, Aznar entregó en manos de Jordi Pujol una serie de competencias que no las ha entregado todavía, fíjate, Pedro Sánchez. O sea, Aznar, que muchas veces da demasiadas conferencias, y yo estoy deseando ir a una de ellas para coger el micrófono y decirle, pero mire usted, a ver, explíqueme usted un poquito, porque yo veo que nadie dice nada de esto. Oye, pero ahora ya para terminar, porque me están diciendo que estamos acabando, ahí entra el periodismo. El periodismo como punta de lanza para limpiar un poco lo que es esta política. Y yo estoy viendo que el periodismo en España está demasiado condicionado, yo no sé si por las subvenciones, yo no sé si por... Veo que incluso hace autocensura a los propios periodistas. Y el problema no es el chico o la reportera que va a una rueda de prensa que normalmente los tratan a zapatazos. El problema es el director del periódico, que es el que le marca la línea a la persona que va con el esto. Bueno, vamos a ver, ahí tenéis una responsabilidad inmensa, los medios de comunicación. Vamos a ver, el periodismo, yo no creo en la épica del periodismo, no creo en esas cosas de que los periodistas colocan y ponen y sacan gobernantes. Eso no creo porque lo he vivido durante 45 años y sí que no ocurre. Lo que sí creo es que en España la prensa escrita ya tiene muy poca fuerza. Hoy la fuerza la tiene básicamente la televisión. La radio en España, como tenemos una muy buena radio, pues se hace una radio que influye. Carlos Herrera por la mañana o Alsina por la mañana influyen. La SER a su manera influye, aunque no tienen una figura como Alsina y como Herrera. Pero la verdadera influencia está en la televisión. La influencia es en la televisión y ahí sí que el Partido Popular tiene mucha responsabilidad. El Partido Popular dejó todo el sistema mediático español del área audiovisual en manos de la izquierda, incomprensiblemente. Y además se da una paradoja muy curiosa. Por ejemplo, todo lo que es el grupo Mediaset es propiedad de la familia Berlusconi, que en Italia son radicalmente derechas y anticomunistas, pero en España, en España dejan... No, ¿por qué? Porque España es un negocio extraordinario. Mediaset durante los últimos 10 años se ha llevado para Italia 3.400 millones de euros de España. Y entonces, bueno, oye, que en España se ve, a nosotros qué más nos funciona. Da? Si a nosotros vivimos en Italia, etc. Con lo cual, hay grupos de comunicación, el grupo Prisa, entre el señor Orgulian, que es un armenio que vive en Londres y que es el accionista mayoritario, o el grupo Unedisa, que es 100% italiano, o el grupo Mediaset, que es 100% italiano. Esto solo ocurre en España, no ocurre en ningún otro país. Es decir, los medios de comunicación tienen que estar enraizados en su lugar de origen. Claro que sí. No es un negocio más, no es hacer unos muebles o tornillos o bicicletas o vasos o pasta. Es algo muy importante, los medios de comunicación, la opinión entonces, pública. En este momento el sistema mediático, sobre todo la televisión, y por eso me gusta Ventanas de Libertad como esta en la que estamos hablando, la televisión está en manos de la izquierda. Totalmente. Y entonces, si hay un caso de corrupción del PP, por la mañana, a mediodía, por la tarde y por la noche. Horas. En cambio, toda la corrupción del PSOE la estamos contando muy poquitos.
Claro. En medios de comunicación hay algunos, pero desde luego el debate, el periódico que yo ahora dirijo, Alejandro Entrambas-Aguas, ha sido el que descubrió todo el caso del hermano de Sánchez. El caso del hermano de Sánchez es un caso del debate. Lo hemos sacado nosotros, lo hemos seguido, etcétera, etcétera, y llegó a donde tiene que llegar, a los tribunales. ¿Y por qué dices que el PP ahí se frenó? Bueno, pues porque Aznar, en primer lugar, le entregó todo el grupo, que entonces era de Telefónica de España, se lo entregó a Planeta, le vendió a Planeta me consta que se hizo ahí una gestión para que Planeta se quedara con el grupo Atresmedia, y después Mariano Rajoy, contra el informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que decía que no se podía fusionar La Sexta con Antena 3, se dio marcha atrás, se cambió todo, y en pleno mes de agosto se permitió la fusión de La Sexta. Ya sabemos lo que hace La Sexta en este país. Sí. La Sexta en este país no es que critique al Partido Popular, desde mi punto de vista, va contra las bases de convivencia entre los ciudadanos. Ese es para mí lo más grave. Y después, es un adoctrinamiento grosero. Claro, y después tienes a Zapatero, que le saca la publicidad a Televisión Española, 600 millones de euros, para que se la lleven el duopolio que es Mediaset y Atresmedia. Y ahí está el nudo gordiano de los medios de comunicación en España, ¿eh? Porque después, ya que un periódico local o un periódico tal o un digital, somos menores en este mundo. Aquí los verdaderos actores son los dos grandes grupos televisivos y audiovisuales. Que son los que manejan y en este momento, desgraciadamente, adoctrinan. Y aparte de eso, se llevan y les retraen mucho dinero del mercado publicitario al resto de los medios. Completamente. Bieito, hemos llegado al final. Nada, encantado. Y lo siento muchísimo, porque yo estaría una hora más hablando contigo, pues nada, o 2 horas más. Otro día. Pero yo te emplazo a que vengas aquí cuando quieras, sabes que aquí tienes tu casa. Esto yo quiero que sea una ventana de libertad, ojalá lo consigamos. Sí. Lo es. Además, una ventana de libertad mirando el maravillosa ciudad de Ferrol, ¿no? Que da gusto verla desde aquí. Desde luego que sí, parece, ¿verdad que parece? Como decía mi padre siempre, es que mira, visto desde ahí Ferrol, es que hasta parece Nueva York. Sí. Bieito, 1.000.000 de gracias. Nada, encantado. Y muchísimas gracias a todos ustedes, me imagino que habrán disfrutado tantísimo como yo. Y ya lo saben, hasta el próximo miércoles, si es que quieren.